Bien, buenas noches, estimados compañeros y compañeras. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Nos quedamos en el Estado, ya vimos hombre y sociedad. Comenzamos a ver algunos artículos del Estado y dijimos pues que Estado es la organización jurídica de una sociedad bajo un poder de dominación que se ejerce en determinado territorio. Esa es una definición de García Maynes. Es la organización jurídica de una sociedad bien. Les ruego que cuando no estén participando que apaguen sus micrófonos, por favor. Les decía pues que la definición de sociedad es la organización jurídica de una sociedad bajo un poder de dominación que se ejerce en determinado territorio, perdón. Es la organización jurídica que se ejerce bajo un poder de dominación que se ejerce en determinado territorio. Esta es una definición de García Maynes. Y mismo García Maynes dice que el Estado tiene tres elementos. El Estado tiene tres elementos que son la población, el territorio y el poder. La población, el territorio y el poder. Repitiendo, los tres elementos del Estado son población, territorio y poder. La población es el conjunto de personas, pues, conjunto de hombres que integran el Estado y constituye el elemento personal. Lógicamente, una población está integrada por personas y es por eso que se le denomina el elemento personal. El territorio es la materia en la cual se asientan esas personas. Esa materia, pues, ese elemento es considerado como el elemento material. Y por último tenemos el poder, que es la presión ya sea física o psicológica que se ejerce sobre determinado individuo o determinado grupo, y por eso es el elemento político. Entonces tenemos que la población es el elemento personal, el territorio es el elemento material y el poder es el elemento político, que es con el que se utiliza el derecho, la amenaza de la fuerza a través de las distintas instituciones como la policía, el Ministerio Público, el ejército. Entonces, el Estado tiene instituciones por las cuales el derecho no se cumple voluntariamente, entonces ahí está la amenaza de la fuerza por parte del Estado. De esa cuenta, pues, tenemos que el Estado tiene tres elementos: población, territorio y Estado. Población, el elemento personal. Territorio, el elemento material. Y el poder, que es el elemento político. Entonces, población es el conjunto de hombres que integran el Estado. Leamos el 153 de la Constitución Política, por favor. El que lo encuentre primero, que lo lea.
Buenas noches, licenciado. Adelante, buenas noches. Imperio de ley. El imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentren en el territorio de la República. Otra lectura, solo les quisiera rogar y pedirles favor de que si van a leer, que la voz ahí nos conocían. Adelante. Buenas noches, licenciado, compañeros. El artículo 153, Imperio de la ley. El imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentren en el territorio de la República. Muy bien, muchas gracias, Esaú. ¿Alguien más que vaya a leer? De la ley. El imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentren en el territorio de la República. Gracias. Evelia, ¿ya? ¿Quiere leer? ¿Tiene apagado su micrófono, Evelia? Evelia. Buenas noches, artículo 153. Imperio de la ley. El imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentran en el territorio de la República. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver qué es el territorio. El territorio es un elemento esencial del Estado, pues, y es la superficie terrestre, el elemento material donde se asienta la población. Y es definido, pues, como la porción del globo terrestre en que cada Estado ejerce su poder. Entonces vamos a ver que de conformidad con la ley, no necesariamente solo la superficie terrestre. Vamos a leer en la Constitución el artículo 142 de la Constitución Política, por favor. 142, el que lo encuentre primero que lo lea, por favor. Adelante, que lo encontró ya. O Magdalena. 152. 142. El Estado ejerce plena soberanía sobre A, el territorio nacional integrado por su suelo, subsuelo, interior, el mar territorial y la gestión que fija la ley y el espacio que tiene sobre los mismos. La zona contigua del mar adyacente al mar territorial. Perdón. Para el ejercicio de determinadas actividades reconocidas por el derecho internacional. Inciso C. Los recursos naturales y vivos del lecho y subsuelo marinos y los existentes en las aguas adyacentes a las costas fuera del mar territorial, que constituyen la zona económica exclusiva y la extensión que fija la ley conforme a la práctica internacional. Paola. Artículo 142. De la soberanía y el territorio. El Estado ejerce plena soberanía sobre, inciso A, el territorio nacional integrado por su suelo, subsuelo, aguas interiores, el mar territorial en la extensión que fija la ley y el espacio aéreo que se extiende sobre los mismos. Inciso B, la zona contigua del mar adyacente al mar territorial, para el ejercicio de determinadas actividades reconocidas por el derecho internacional. Y, inciso C, los recursos naturales y vivos del lecho y subsuelo marinos y los existentes en las aguas adyacentes a las costas fuera del mar territorial, que constituyen la zona económica exclusiva, en la extensión que fija la ley, conforme a la práctica internacional. Siempre les pido de favor que abran su cámara. Magdalena, por favor, Magdalena Mejía. O Magdalena Montenegro, perdón, Magda Montenegro, perdón. Disculpe. Magda Montenegro, estaba pidiéndola. Sí. El Estado ejerce plena soberanía sobre A, el territorio nacional integrado por su suelo, subsuelo, aguas interiores, el mar territorial en la extensión que fija la ley y el espacio aéreo que se extiende sobre los mismos. Inciso B, la zona contigua del mar adyacente al mar territorial para el ejercicio de determinadas actividades
reconocidas por el derecho internacional. Y C, los recursos naturales y vivos del lecho y subsuelo marinos y los existentes en las aguas adyacentes de las costas fuera del mar territorial, que constituyen en la zona económica exclusiva en la extensión que fija la ley conforme la práctica internacional. Muy bien, entonces tenemos eso. Laura, ¿quiere leer el artículo? Léalo, por favor. Artículo 142 de la soberanía y el territorio. El Estado ejerce plena soberanía sobre A. El territorio nacional integrado por su suelo, subsuelo, aguas interiores, el mar territorial en la extensión que fija la ley y el espacio aéreo se extiende sobre los mismos. B. La zona contigua del mar adyacente al mar territorial sobre el ejercicio de determinadas actividades reconocidas por el derecho internacional y inciso C, los recursos naturales y vivos del lecho y subsuelo marinos y los existentes en aguas adyacentes a las costas fuera del mar territorial, que constituyen la zona económica exclusiva en la extensión que fija la ley conforme a la práctica internacional. Muy bien, ahora vamos a leer el artículo, perdón. Siempre el artículo del territorio. El que sigue es el 100. ¿Cuál leímos? El 142. No, vamos a leer el 224, por favor, disculpen, que me perdí un momento. División administrativa. El territorio de la República se divide para su administración en departamentos y estos en municipios. La administración será descentralizada y se establecerán regiones de desarrollo con criterios económicos, sociales y culturales que podrán estar constituidos por uno o más departamentos para dar impulso racionalizado al desarrollo integral del país. Sin embargo, cuando así convenga a los intereses de la nación, el Congreso podrá modificar la división administrativa del país, estableciendo un régimen de regiones, departamentos y municipios o cualquier otro sistema, sin menoscabo de la autonomía municipal. Melina, adelante. Tiene apagado su micrófono, Melina. Buenas noches. El artículo 224, división administrativa. El territorio de la República se divide para su administración en departamentos y estos en municipios. La administración será descentralizada y se establecen regiones de desarrollo con criterios económicos, sociales y culturales que podrán estar constituidos por uno o más departamentos para dar un impulso racionalizado al desarrollo integral del país. Sin embargo, cuando así convenga a los intereses de la nación, el Congreso podrá modificar la división administrativa del país, estableciendo un régimen de regiones, departamentos y municipios o cualquier otro sistema sin menoscabo de la autonomía municipal. Alan Cruz, que quería participar. Sí. Artículo 224. División administrativa. El territorio de Guatemala se divide para su administración en departamentos y estos en municipios. La administración será descentralizada y se establecerán regiones de desarrollo con criterios económicos, sociales y culturales, que podrán estar constituidas por uno o más departamentos para dar un impulso racionalizado al desarrollo integral del país. Sin embargo, cuando así convenga a los intereses de la nación, el Congreso podrá modificar la división administrativa del país, estableciendo un régimen de regiones, departamentos y municipios, o cualquier otro sistema sin menoscabo de la autonomía municipal. Bien, ahorita vamos a seguir dando la palabra a los que ven que quieren participar y quieren leer. Ahorita vamos a seguir.
Entonces, ¿qué es el territorio? El territorio puede ser la propia superficie terrestre, el subsuelo, ¿verdad? Lo que está abajo a veces las minas y todo ese tipo de situaciones, el lecho marino, lo que está abajo del mar, la superficie del mar, el propio mar territorial, los ríos, los lagos, el espacio aéreo. Muchas veces solo tenemos idea de qué es la superficie terrestre, el territorio, y no, pues constituye también, van a ver que en derecho internacional hasta las embajadas fuera del territorio son consideradas parte del territorio guatemalteco. Pero eso es mucho más adelante, por favor, tranquilo. Entonces, por el momento, lo que está en la Constitución, entonces, eso es territorio. Ahora entremos a lo que es el poder. El poder es la capacidad, ya sea individual o de grupo, para imponer su voluntad, incluso ante la resistencia de los demás. Es la capacidad, ya sea individual o de grupo, incluso ante la resistencia de los demás. El poder constituye, pues, el elemento político del Estado. Vamos a leer ahora, para los que están pidiendo la palabra para leer, el 152 de la Constitución. 152, el que lo encuentre primero, que lo lea. Artículo 152. Poder público. El poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. Ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política puede arrogarse de su ejercicio. Madeline Cotín. Buenas noches. Artículo 152. Poder público. El poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. Ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política puede arrogarse su ejercicio. Laura. Artículo 152. Poder público. El poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por la Constitución y la ley. Ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política pueden arrogarse su ejercicio. Bien, vamos a ver entonces que más adelante que la soberanía es prácticamente el propio poder, y ese poder lo tiene el pueblo que a través del sufragio, a través del voto, pues elige sus autoridades, quienes lo van a representar, y por esa unidad que debe de existir para gobernar, entonces tiene que haber un ente que dirija el Estado. De esa cuenta, pues, el poder es esa capacidad, ya sea individual o de grupo, para imponer la voluntad, incluso ante la resistencia de los demás. Y este poder puede ejercerse a través de medios físicos, psicológicos, intelectuales o como producto de la suma de todos. Y su máxima expresión la constituye el derecho. Luego tenemos la soberanía. La soberanía, en términos muy generales, la podemos definir como la potestad suprema que tiene el Estado para realizar sus fines y, por ende, para regir la comunidad. La potestad suprema que tiene el Estado para realizar sus fines y, por ende, para regir la comunidad. Vamos a ver que la soberanía tiene 5 características: única, inalienable, indivisible, imprescriptible e indelegable. Repitiendo: única, inalienable, indivisible, imprescriptible, indelegable. Las características de la soberanía son las siguientes, son 5. Única, inalienable, indivisible, imprescriptible e indelegable. ¿En qué consiste que es única? Porque sobre un territorio no puede ejercerse sino una sola soberanía. Hay un principio en la administración que tiene que haber unidad de mando. Tanto la pública como la privada, si hay 2 o 3 personas dirigiendo, pues hay problemas de dirección.
Entonces, si hay dos personas, una dice una cosa y otra dice otra cosa, entonces ¿a quién le hace caso a uno? Lo mismo sucede con la soberanía, que es única, ¿verdad? Tiene que haber una sola dirección. A eso se refiere que es única. Inalienable, es decir, no puede transmitirse o cederse a favor de nadie. No es objeto de negociación. Este término de inalienable lo van a ver mucho, pero en derecho. Entonces, que se les vaya fijando qué quiere decir que no es objeto de negociación, inalienable. Entonces, en derecho, inalienable quiere decir que no es objeto de negociación, no se puede ceder, no se puede traspasar, no se puede vender la soberanía. Es indivisible, merced, o sea que a través de que es única, sociológica y jurídicamente, políticamente, la soberanía no puede dividirse. Si es única, no puede dividirse. Si hay una unidad de mando, pues ese mando no puede dividirse. Luego tenemos que es imprescriptible. Este es otro término que van a seguir utilizando mucho en derecho, la prescripción. Aquí dice que es imprescriptible, que es lo contrario a la prescripción. La prescripción es la pérdida de un derecho por el transcurso del tiempo. ¿Pero qué es imprescriptible? Que la soberanía no se pierde por el no ejercicio de un derecho a través del tiempo. Es decir, jurídicamente debe entenderse que imprescriptibles constituyen aquellos derechos o acciones que no se extinguen con el transcurso del tiempo sin ejercerlos. Ejemplo, un estado es ocupado por una potencia u otro país, inmediatamente de retirarse esa potencia, el estado recobra su soberanía. Prescripción. La prescripción en derecho civil, por ejemplo, el pago de una deuda se prescribe por el transcurso de 2 años. Si es cumplido el plazo, el pago de la deuda, transcurren 2 años y esta persona no cobró, no hizo efectivo su derecho que tenía sobre esa deuda, entonces pierde su derecho. Eso quiere decir prescribir, ¿verdad? La pérdida de un derecho por el transcurso del tiempo. Pero esto lo establece la ley. Entonces, la soberanía es imprescriptible, no prescribe por el transcurso del tiempo. Luego tenemos que es indelegable. La soberanía en su esencia es indelegable. Hace que los gobiernos sean meros comisionados del pueblo. Sin embargo, para el exclusivo fin de ejercitar sus derechos, el pueblo está facultado a través del sufragio a elegir a sus autoridades para que los gobiernen, para que ellos los representen. El pueblo mismo no podría directamente gobernarse. Entonces necesita de esa unidad, de esa soberanía, de ese poder para que ellos puedan dirigir los destinos de ese estado. Entonces tenemos que, dentro de las características está que es única, es decir, no se puede, constituye una unidad inalienable, porque no se puede, no es objeto de negociación, no se puede ceder, es indivisible, ¿verdad? Merced a que constituye una unidad, no se puede dividir, imprescriptible, no se pierden los derechos por el transcurso del tiempo, e indelegable. ¿Verdad? Es el pueblo el que, a través del sufragio, delega por esta única vez a autoridades, pero ellos ya no lo pueden delegar de ninguna otra forma. El pueblo sí está facultado. El pueblo a través del propio 141, que vamos a leer en este momento, leamos el 141 de la Constitución, por favor. Soberanía. Artículo 141, soberanía. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida.
Otra lectura, por favor. Soberanía. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. Otra lectura. La soberanía radica en el pueblo quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. Bien, Magda Montenegro está levantando la mano. Evelyn Jacobo. Soberanía. La soberanía radica en el pueblo quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativos, ejecutivos y judicial. La subordinación entre los es prohibida. Bien, pues vemos pues que la soberanía radica en el pueblo. Es el pueblo el que la tiene. Pero para el exclusivo fin de administrar el Estado, la delega a las autoridades. ¿Cómo la delega? A través del sufragio, a través del voto. De esa cuenta, pues, que cada vez que estamos votando, estamos eligiendo las autoridades que nos van a dirigir. Y ese es el único momento en el que estamos delegando esa facultad que tiene el poder del pueblo. Esa es la soberanía. Es esa potestad suprema que tiene el Estado para conseguir sus propios fines y por ende para regir la comunidad. Esa es soberanía. Ahora leamos el 153, por favor. Magda Montenegro. Laura Sandoval. Ese ya lo leímos. ¿Ya lo leyeron? Leámoslo otra vez. Para que se nos quede. Artículo 153. Imperio de la ley. El imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentran en el territorio de la República. Margarita. Artículo 153. Imperio de la ley. El imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentran en el territorio de la República. Melina. Artículo 153. El imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentren en el territorio de la República. Pablo. Artículo 153. El imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentren en el territorio de la República. Bien, vamos a dejarlo la lectura, no obstante que ya lo habíamos leído. Yo creo que va a ser difícil, aunque no imposible, que a algunos se les vaya a olvidar que el imperio de la ley se extiende a todas las personas que están dentro del propio territorio de la República. ¿Qué quiere decir esto? Pues que un extranjero, un holandés, un estadounidense, un argentino, un ruso está dentro de Guatemala y comete un delito, pues lógicamente el imperio de la ley se le va a aplicar a esta persona. Entonces el imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentren dentro del territorio de la República. Y otro elemento muy importante que se desprende de la lectura de estos artículos, que ninguno de los poderes del Estado debe subordinarse uno al otro. Es decir, el Ejecutivo no puede subordinar, aunque esto es el deber ser de la norma, ¿verdad? Que se haga o no se haga, pues es otra situación. Entonces el Ejecutivo no debería subordinar al Legislativo, no debería subordinar al Judicial.
Estos tres poderes tienen el mismo nivel de jerarquía en el mando, ejecutivo, legislativo y judicial. Ninguno de ellos puede subordinar al otro, no sea por presiones económicas, ya sea por presiones políticas, ya sea por cualquier tipo de chantaje. Ninguno de ellos, pues, debería de subordinar uno al otro, ejecutivo, legislativo y judicial. Ahora entramos a la definición de derecho. Aquí, como les mencionaba en la clase anterior, he utilizado una regla mnemotécnica para poder aprender esta definición, y que si nos la aprendemos bien y como Dios manda, si hacemos las cosas bien, pues jamás se nos va a olvidar. Jamás se nos va a olvidar. Entonces, tenemos que la definición de derecho es un conjunto de normas jurídicas, y partimos de ahí, de conjunto de normas jurídicas. Pero yo utilizo el método de las características de la norma jurídica. Las características de la norma jurídica. ¿Tobías quiere participar? ¿Quiere hablar? Sí, licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches. Mencionaba anteriormente, perdón, tal vez voy un poco atrás con respecto a la soberanía. Organismos legislativo, ejecutivo y judicial no se pueden subordinar una a la otra. Sabemos de que en el Estado ahí es toda validez. Ahí es otra cosa. Pero eso de uno al otro, sí. Y mencionaba también que el organismo legislativo, a la larga nosotros los elegimos, pero el judicial lo elige, ya no lo elige la población, sino lo eligen otras dependencias. Sí, pero los que lo eligen esas dependencias, de alguna manera sigue esa cadena de que nosotros hemos elegido a esas autoridades. Los que los han elegido a ellos, pues han elegido a esas autoridades. Entonces sí hay una línea. Hay una línea. Lo malo es de que va a conveniencia. En otros estados, perdón que le interrumpa, en otros estados, en otras latitudes, en otros países, sí existe eso de que los jueces son electos por el pueblo. Pero en Guatemala tenemos este sistema, pues, que de alguna manera pues, nos había funcionado hasta cierto tiempo. Ahora, yo me imagino que por ahí va, que la cosa se descompuso. Sí, porque ahora a conveniencia eligen a los del organismo judicial. Sí, exactamente. Pero sí, solamente les quiero mencionar, pues, si no se los he mencionado aquí, que la norma jurídica es el deber ser, cómo deben de ser las cosas. Pero otra cosa es el ser. El ser es lo que se hace. El problema es que las normas prescriben cómo debieran de ser la conducta. Sin embargo, pues, no obstante que existe el delito de homicidio, el delito de robo, el delito de hurto, pues muchas personas incurren en esa acción delictiva. Entonces las leyes se hacen para que se cumplan, pero esto no garantiza de ninguna manera pues que en un estado no van a haber gentes o personas que infrinjan las normas jurídicas. Entonces el derecho lo que trata es de corregir, de mantener un control. Acertada la participación del compañero anterior, ¿verdad? Porque me dio lugar pues a hacer este tipo de aclaración, pues que el derecho es un modelo de conducta. Es lo que debemos hacer, no lo que necesariamente sucede. Entonces, también hay remedios, formas de corregir el propio derecho, pues que ya dentro de la propia sociedad están surgiendo algunas ideas para corregir
este problema, pero lamentablemente pues hay que convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para que pueda modificarse la Constitución. Carmen Pineda de Montúfar. Carmen. Sí, licenciado. Adelante. ¿Quería participar o no? No, estaba encendida, entonces, ¿de qué ratos? Perdón, el licenciado, solo estaba escuchando al compañero. No tenga pena. Bueno. ¿Y Glenda Marroquín quería leer algún artículo, era, o que tiene alguna duda? No, sí era sobre el artículo, licenciado. Bueno. Entonces, ahora continuamos pues con la G o G o Tobías, no sé cómo es. Tobías ha levantado la mano. ¿O es la misma participación? Fue la participación anterior, licenciado. Bueno. Es que aquí me aparece, pero disculpe. Entonces tenemos el tip, la regla mnemotécnica de cómo aprendernos la definición de derecho. Les decía que con conjunto de normas jurídicas y las 4 características de la norma jurídica. Tenemos que las 4 características de la norma jurídica son su bilateralidad, su exterioridad, su heteronomía y la coercibilidad. Exterioridad, bilateralidad, heteronomía y coercibilidad. Repitiendo varias veces porque no trato de dictar, solo los que casen ahí. Bilateralidad, exterioridad, heteronomía y coercibilidad. Vamos a irlo desglosando uno por uno. ¿En qué consiste la bilateralidad de la norma jurídica? Bilateralidad viene de bi, del prefijo bi, no del Banco Industrial. Viene de bi, que quiere decir dos. Y lateral, lados, bilateral. Por eso el que ha llevado bien su educación media o sus estudios y ha leído, como sea, como lo haya aprendido, no tiene muchos problemas aquí en derecho, ¿verdad? Porque el derecho es mucho de cultura general. Pues, ¿qué pasa con la bilateralidad? La bilateralidad significa que tiene derechos y obligaciones como lados de una moneda. No hay obligaciones sin derechos ni derechos sin obligaciones. Van relacionados uno con el otro. Uno sin el otro no se concibe dentro del derecho. Por eso el derecho es bilateral. Hay normas sociales que son unilaterales. Como la religión, por ejemplo. Dios nos puede exigir a nosotros, pero nosotros no le podemos exigir a Dios. En la bilateralidad, sí. Yo le presto a fulano 100 quetzales. ¿Verdad? Él queda obligado, yo quedo con un derecho. Yo le vendo a fulano un vehículo. Él está obligado a pagarme el precio y yo estoy obligado a entregarle el vehículo. Yo tengo el derecho de recibir la cantidad de dinero y él tiene el derecho de recibir el vehículo. Entonces hay derechos y obligaciones recíprocas en cualquier acto de la vida jurídica. En cualquier acto. Y es así pues que nosotros para el resto de nuestras vidas estamos ligados a derechos y obligaciones. Esa es la bilateralidad de la norma jurídica. Dicho de alguna otra manera, quiere decir impero atributivo, que impone deberes y atribuye derechos. Luego tenemos la exterioridad. Cuando daban las clases presenciales, hacía eso. Eso mataba el escritorio, pero fuerte. Y era gran brinco de algunos, ¿verdad? Salto. Tanto es así que una compañera hace muchos años, ¡ay, licenciado, me va a matar del susto! Planta de abogada, digo yo, ¿cuál es la esencia del abogado? El carácter.
Si vamos a andar ahí con miedo y con toda la cosa, ¿qué vamos a hacer? Tal vez para sentarnos detrás de un escritorio como asesores, tal vez, ¿verdad? Pero para un juicio penal, para un juicio civil de millones, y que los estén amenazando de muerte. Mira, hijo, y tantas, ya sé dónde pasas de tu familia y qué colegio estudian tus hijos. Ay, ¿qué voy a hacer? No. Y me dice la señora esta, y mi esposo es abogado, me dice, licenciado, me dijo, y abogado. Como quien dice, ya se las va a ver con mi esposo, ¿verdad? ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Tengo miedo, pero me lo aguanto, ¿verdad? Como nos sucede mucho. De esa cuenta, pues, que el derecho es exterior. Va a regir la conducta externa, no la intimidad de la persona. Podemos tener la fantasía más grande, como estar con Miss Universo, o con Miss Guatemala, lo que sea. Pero take it easy, tranquilos, solo aquí. Y ya comienzan a hacer cuestiones fuera del orden, se van a la cárcel. ¿Ah? Un piropo mal dicho, cualquier cosa. Los juzgados de femicidio solo ganas son. Cuidado, mucho cuidado. Mucho cuidado. Yo estoy hablando de fantasías, pero fantasías mentales, nada más. Ahora, te voy a matar. Allí hay delito de amenazas. Cuidado. Te voy a pasar llevando con mi carro. Hay delito. Está lleno, pero lleno el Ministerio Público de ese tipo de delitos. Mira que te voy a pegar una arrastrada, le dice una mujer a la otra porque querés quitar a mi marido. Ahí son culas en el Ministerio Público, ¿verdad? Que los llaman y por último llegan a un arreglo para no seguir. Pero les advierten que de seguir en eso, pues que la próxima va a seguir el proceso. Y entonces firman un acta de conciliación y ahí se termina. Pero ya es parte de. O cuando una persona o un grupo de personas deciden secuestrar a una persona y se reúnen en determinada cafetería y comienzan a planificar el delito. Ahí están ejecutando actos. Se le llama fase de ideación criminal o iter criminis, ¿verdad? Y les dejo ir unas chispitas ahí nada más, pero no se me vayan a querer correr por chispitas nada más así para que se recuerden del don que les daba clases de introducción al derecho cuando esté en el año entrante en derecho penal, ¿verdad? Ah, eso lo dijo el don, ¿verdad? Fase de ideación criminal, el iter criminis, ¿verdad? Ah, qué bien, por lo menos eso sí yo ya lo sabía. Y vamos a ir leyendo algo por ahí, pues, pero son nociones, joven. No vamos a comenzar ahí que si fulano de tal estaba en tal cosa, que si no lo hizo, que si lo hizo, que hay error en persona, que hay legítima defensa, que si hay homicidio preterintencional. No, tranquilo. Entonces yo dejo ir algunas cuestiones a veces. Bien, porque si no, no me aprenden introducción al derecho y no me aprenden ni uno ni otra cosa. Bien, a eso se refiere pues la exterioridad, a hechos, a acciones, no a la intimidad de la persona, a la interioridad de la persona. Luego tenemos pues la heteronomía. ¿Cuál es lo contrario de la heteronomía? La autonomía. Cuando yo soy autónomo, yo decido. Yo hago. Es mi propio criterio. Pero cuando otro me está imponiendo una voluntad, ahí hay heteronomía. Ya yo ya no soy autónomo.
Y en este caso el derecho es heterónomo porque es el Estado el que impone su voluntad. Hay una voluntad ajena a la mía, imponiendo. Esa es la heteronomía. Luego tenemos la coercibilidad, que creo que es la más fácil. La coercibilidad es la amenaza de la fuerza o el uso de la fuerza, si ya se cometió el delito. No cometemos delito de robo porque muchos sabemos pues que podemos ir a la cárcel. No cometemos delito de homicidio o pagamos nuestras cuentas porque ahí nos pueden embargar nuestro salario, nos pueden hipotecar, nos pueden, hacer alguna anotación en el registro de la propiedad de nuestro sueldo o de un bien mueble o mueble o inmueble. Muebles son, por ejemplo, un carro, inmueble es una casa. De esa cuenta, pues, que la coercibilidad se ejerce a través de mecanismos, de instituciones que tiene el Estado, como la policía, como el propio organismo judicial, los juzgados, el Ministerio Público, el Ejército. Son instituciones que el Estado utiliza como medios represivos para que se cumpla el derecho. Bien explicadas, porque considero que están bien explicadas las 4 características, y si no, si tienen alguna duda, con mucho gusto. Está la bilateralidad, está la exterioridad, la heteronomía y la coercibilidad. Sí, Tobías. No, licenciado, no levantó la mano, creo que es del anterior. Sí, sigue. ¿Alguien más que quiera participar en este momento? Callejas. Eduardo Callejas. Disculpe, licenciado, solamente una consulta. No me quedó muy claro el término de heteronomía. En ejemplo, no sé si usted podría repetir un ejemplo nuevo, perdón. Vamos a ver. En la heteronomía. Yo soy autónomo cuando yo decido. La moral, por ejemplo. En la moral, yo decido si voy a dar limosna o no voy a dar limosna. ¿Hay algún impedimento con eso? No. No hay ningún problema. En el derecho no, usted no va a decidir. El derecho le obliga, le impone. El derecho dice, léase el 123 del Código Penal, por favor, Estuardo. O si no tiene Estuardo, el Código Penal. Con gusto. 123, ¿verdad? ¿Sí? 1, 2, 3. Dice limitaciones en las fases. Perdón, Lick, eso no lo tengo. Ya, alguien que le ayude. Yo, Artículo, habla, está bien. artículo 123, homicidio. Reformado por artículo 3 del decreto 2096 del Congreso de la República. Comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Pues bien, gracias. Gracias, Paola. En el homicidio, no le preguntan al homicida si quiere que se le impongan esa pena o no se la impongan. Y el homicida se la van a imponer. Pues lógicamente con el debido proceso, ¿verdad? Aquí en derecho, pues todo debe de probarse. Todo debe probarse. Por eso está el 12 constitucional, que nadie podrá ser vencido sin antes haber sido escuchado, ¿verdad? Citado y vencido en juicio penal correspondiente. Es el 12 de la Constitución. De esa cuenta, pues, que en lo autónomo nosotros decidimos, pero lo heterónomo, lo que es heterónomo es una voluntad ajena. Eso quiere decir heterónomo. No sé si le contesté. Sí, Lick, muchas gracias.
Bueno, pues bien, ya bien entendidas esas características de la norma jurídica, armamos nuestra definición de derecho con ese famoso conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa del hombre en sociedad, que generan derechos e imponen obligaciones impuestas por el Estado y que de no cumplirse voluntariamente pueden hacerse cumplir por la fuerza. Ahí mencioné las 4 características de la norma. Conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa del hombre en sociedad, exterioridad, impuestas por el Estado, heteronomía, que impiden derecho y bilateralidad y que de no cumplirse voluntariamente por su voluntad, voluntariamente, pueden hacerse cumplir por la fuerza. Entonces, es cuestión solo de un poquito del refuerzo nada más, y si ustedes lo refuerzan suficientemente para toda la vida, no se les va a olvidar. Yo la vez pasada, o sea, también ya bastantes años, me dijo una compañerita que dijo que su esposo, que ya era abogado, no se le da la definición. Y si no se pone de todavía, porque se les va. De tanto no usar una definición, se le olvida. Pero si uno la sabe armar, que el tiempo también, el teacher, me quedó tan re mal el patojo. Está bien pensado, pero mínimo profesor, mínimo profesor. Pero el teacher, en la media, en la primaria, se las enseñó bien, pues lógicamente la van a recordar siempre. Preguntas y participaciones, algún aporte, con mucho gusto. Lick, perdone, Perdón por porque ya no el caballero, no lo podríamos encontrar. Un poquito más adelante, no lo tengo en la página, no la tengo, pero está un poquito más adelante en el libro. Con un poquito de detenimiento lo encuentra en el libro. Ok, muchas gracias, Lick, lo voy a buscar. La compañerita que había hablado. Gracias, licenciado. Sí, con una consulta, el concepto que usted nos ha indicado no es el que está en el libro. Pudiera ser que el orden lo haya cambiado. Ah, muy bien, a pesar de que es la 13ª edición, ¿verdad? A pesar que sea la 7ª, a pesar que sea la 10ª, porque yo no voy a decir siempre la misma definición, porque yo la sé racionalmente, no la sé de memoria. La puedo cambiar en este momento, la puedo cambiar y yo ya digo otra. Oh, comprendo. Lo que siempre voy a decir es el conjunto de normas jurídicas. Definitivamente. Gracias, licenciado. No sé si ahora ya captó qué es lo que estoy haciendo con ustedes, porque eso es lo que puede decir, que se la sepan ustedes armar conforme a lo que se recuerden primero. Pero que vayan a esta definición las 4 características. Ir relacionando del mismo. Exactamente, racionalizando la definición. Porque muchas veces no sabemos las cosas de memoria y con una pequeña palabra que no recordemos, nos quedamos paralizados. En cambio, con este tip, con esta regla mnemotécnica, siempre la vamos a recordar. ¿Algo más, jóvenes? Con mucho gusto. Lick, buenas noches. Disculpe una pregunta. En la clase anterior vimos la sociedad, ahorita estamos viendo derecho, ¿verdad? Derecho, vimos Estado, vimos soberanía, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Buenas noches, licenciado Mayorga. Buenas noches. Adelante. Mi pregunta es, ¿nos podemos apoyar para el examen sacando preguntas del libro y apoyándonos en lo que hemos
anotado. Claro, si ese es el trabajo del estudiante, exactamente, ese es el trabajo del estudiante. Porque Y del estudioso. diapositivas no va a pasar, ¿verdad? No voy a pasar. Ah, bueno, gracias, licenciado. Bueno, Buenas noches, licenciado. sí, buenas noches. Con una pregunta. Fíjese que yo estoy buscando el libro de Introducción al Derecho, 13ª edición, pero ya no lo encontré. Entonces, el único que encontré fue el de Introducción al Derecho, 10ª edición. No sé si estará bien ese o es preferible mejor comprar el otro. Mire, si ya lo compró, no hay para dónde, digo yo, que puede quedarse con ese, pero sí tiene algunas diferencias. Qué extraño que no haya podido conseguir porque ya estaba a la venta ahí en la entrada de la universidad. Pero me dijeron como que le ya digo, estaban agotados y en la página de los que pasaron Ecoediciones sí, ya no lo está vendiendo, pero el que está, y si lo compró nuevo, el de la 10ª edición, es un libro pirata. Que yo no respaldo. Ese lo compré en la facultad. Sí. Ese lo compré en la facultad. No importa dónde Bueno, vaya en la a comprar, universidad, perdón. tiene el sello, el libro en el lomo. Es decir, aquí les pongo yo el sello de abogado y notario. ¿Y ese sí está a la venta ahí en...? No, yo le pregunto si tiene el sello. No, no tiene el sello. Es libro pirata. Entonces, ese no hay ningún respaldo, ¿verdad? En que pudiera salir algún defecto y me dice a mí el vendedor, mire, fíjese que este libro lo vinieron a cambiar y yo inmediatamente se lo repongo. Pues si no tiene el sello, yo no se lo repongo. Ahí en el grupo compartimos un número de teléfono. En el grupo se compartió un número de teléfono de una persona que los va a traer a la universidad y se los lleva a uno. Si es Ecoediciones, él está autorizado, solo que en este momento pues está suspendida la entrega, pero si no es él, ya estamos sobre 2 o 3 personas que vamos a interponer una denuncia penal, ¿verdad? Es decir, por el delito de violación de derechos de autor. ¿Sí? Esta persona que ofrece llevarlos también. Pero él los compra, ¿verdad? Es como el mensajero. Lo que sea, no sé, pero habría no, los compran en la universidad, Lick. O sea, uno les tiene que pagar, le cobran a uno adicional por el libro, porque de hecho le suben como 5 quetzales, pero ellos los van a traer ahí a donde Eric Estrada y se los llevan a uno. Ah, no, eso sí es legal, ¿verdad? Eso sí es legal, porque si tiene el sello, pues no hay problema. Sí, este lo compré así y tiene el sello. Ajá, cabal. Entonces, ¿alguna pregunta relacionada con el tema, jóvenes? El libro que nos encargó es de Introducción al Derecho de 10ª y 3ª edición, ¿verdad? Efectivamente. Vaya, gracias. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Perdone, yo solo tengo un tema respecto a la clase. Como al tema anterior, la segunda yo solo anoté única, indivisible, imprescriptible, pero me hace falta la segunda. Sí tengo la definición. Única, indivisible, imprescriptible, inalienable e indivisible. ¿La segunda? Ah, la segunda no me recuerda usted. Yo se las puedo repetir como le dije a la compañera que no era el mismo orden, ¿verdad? Es única, inalienable, imprescriptible, indivisible. Gracias, licenciado. Sí, ya sé. Gracias, licenciado. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Con mucho gusto. Sobre el libro, ¿recibimos clases aquí con usted en videollamada o no? Sobre el libro. No le entiendo la pregunta, disculpe. Sí, compañera, yo creo que la pregunta que ella hace es si sobre el libro es que usted da su clase
y sí es sobre el libro, ¿verdad? Y es como apoyo, pero usted lo hace de una forma resumida. Gracias. Solo eso me dijo. Y efectivamente lo que acaba de mencionar la compañera, eso es lo que hago, pues yo trato de explicar lo que está en el libro, ¿verdad? Todo lo que hay en el libro está más ampliado, más amplio. Entonces, y si uno lo explica a viva voz y con otros ejemplos que pues, probablemente no están en el libro, pues, es para que entiendan mucho más las explicaciones, pues, que a veces con leer no comprende, pero ya explicado por el profesor enfrente, como hacen las preguntas directamente, pues entienden lo que uno quiso decir en el libro, ¿verdad? Licenciado, una consulta. Con el Diga. ejercicio que está en la página 35, ¿esa es tarea que hay que subir al Classroom o solo es para estudio personal? Es estudio personal. Todo lo que está en el libro es estudio personal. Yo no pido Gracias, trabajo. licenciado. Gracias. Gracias. Bien, jóvenes, si no hay más preguntas, participaciones, les agradezco mucho su atención. ¿O tenía alguna, Tobías? ¿Tenía alguna otra pregunta o sigue apareciéndola? Sigue apareciendo, licenciado. Sí, Solo una no, consulta. Y dígame. ¿Es necesario colocar siempre el nombre y el carnet o tiene usted la plataforma para poder ver lo de la asistencia? Bueno, yo sé que no cuenta lo de la asistencia. No paso asistencia. Ah, ok. Gracias. No. En el examen se sabe quién asistió a clases y quién no asistió. En los que son correctos, ¿verdad? Porque pudiera ser que uno ya sabe que a veces se reúnen 2 o 3. Tal vez ni pensándolo están, pero yo mismo les estoy dando las ideas, ¿verdad? Pero ya uno ya sabe, ¿verdad? Pero no crean, jóvenes, nosotros los profesores también nos reunimos y les contamos nuestras experiencias. Un compañero profesor ya de casi de los últimos años dice que hay estudiantes que le han pagado a abogados para que resuelvan su examen y lo han perdido los abogados. Entonces, tengan cuidado con ese tipo de situaciones, ¿verdad? Que pagan por resolver el examen y por último, ni aprenden y pierden su dinero. ¿Qué pasa ahí, jóvenes? Ahí está la cuestión de los valores, ¿verdad? Bien, jóvenes, les agradezco mucho su atención. Nos vemos en la próxima clase. Y si tienen algo que no hayan aprehendido, no hayan entendido, entonces, con mucho gusto en la próxima clase podemos retomar el tema. Pasen buena noche. Gracias, licenciado. licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.